La banda de donde dormimos hoy. Acá estamos arrancando un nuevo capítulo especial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un video que nos pidieron muchísimo desde que llegamos acá a Brasil, que es los precios para esta temporada 2025. Está más barato, como dicen en Argentina, conviene venir para acá. Les voy a mostrar todo, así que acompáñenme, que hoy me voy de compritas al súper. Quería mostrarles primero lo que es este supermercado. Estamos en Stock Center. Miren lo que es, gigante. Tiene de todo. Esto es la parte solamente como de congelados. Y bueno, allá también hay fruta, bebidas heladas, hay un par de cosas, pero son pasillos gigantes. Todo muy bien marcado, con precios, con carteles. Así que vamos a comenzar. Y comenzamos con la carne. Acá les muestro, por ejemplo, Angus, 49,90 el kilo. Estos reales. Les voy a ir dejando en dólares todos los precios. Acá tienen, por ejemplo, Matame, 39,90 el kilo. Granito, 49,90. Y costela desosada, 44,90 reales. Y yo me voy a llevar estos bifes y me salieron 27,92 reales. Bueno, acá les voy a mostrar algo que nosotros venimos comprando un par de veces y son muy ricos, no sé si alguna vez los vieron, que son los pão de ajo. Panes de ajo espectacular, habíamos comprado para Año Nuevo, que si no vieron el capítulo, acá se los dejo acá arriba. Así que vamos a llevarlo a la patrona. Estos salen 13,99 reales. De lácteos hay un montonazo. Nosotros por lo general estamos llevando sachet. Ahora les voy a averiguar el precio de este porque no lo tiene. El holandés. Hay muchos así en botella para mostrarles un poco. Por ejemplo, esta marca Carolina, acá hay un montón de productos Carolina. 10,19 reales. Les muestro algunos más, por ejemplo este de Danone, hay varios productos Danone, 10,99. Acá tenemos este Tirol, 7,19. Estamos llevando con la patrona, son estos, yogur griego de esta marca, la marca Batavo, que valen 10,29 reales y son riquísimos para acompañar con cereales, granola. Así que le vamos a llevar una a la patrona. Lo que encontré acá, las Franui, una heladera llena de Franui. El precio es 34,90 reales. Vamos a ver si la patrona liga unas Franui, pero quería mostrarles que las hemos encontrado también en Brasil. Pan lactal. Comenzamos el artesano de Bimbo, que acá creo que se llama Pullman, pero es el mismo paquete, 12,29 reales. Acá tenemos 14,99 también, otro de Pullman. Acá les dejo uno de 7 granos, 9,99. Voy a llevar este en promo que vale 6,49. Farías. Les dejo un poco de bebidas, que esto lo habíamos comprado también para Año Nuevo, el Moscatel. Acá tienen Garibaldi, 64,90. Loma Negra también, 64,90. Acá tienen Aurora, 39,90. Cervezas, estas Chin, 2,99, de la lata de 473, Brahma, 4,79 la unidad, y Budweiser, 5,9 el porrón de 330 mililitros. Una que vemos que toma mucho es esta Polar, y lo que vale la lata es 3,99 reales. Huevos, 10 reales la docena. El carbón fundamental para el asadito, 19 reales la bolsa de 3 kilos. Los queso crema, que acá le dicen requeijao. Tenemos 11,59 por ejemplo, 14,59 Friolac. Este hemos comprado muy buena marca. Y acá tienen Carolina, que le habíamos visto anteriormente, 11,39. Manteca tenemos esta de 209,49 reales, marca LG. Y si no, tenemos acá la de Friolac, 11,39. Fiambres hay un montonazo, mucha variedad. Acá por ejemplo tienen paquetes así tipo familiares, 350 gramos, 14,99. De jamón cocido, ya le dicen presunto. Acá tienen 180 por ejemplo Aurora, 7,99. Mortadela, miren, 8,29. Acá les muestro un poco de quesos. President sale 9,39. Acá tenemos mozzarella, 150 gramos. De Ale, 7,89. Este es cero lactosa de Santa Clara, 13,59 y son 150 gramos. Comenzamos con la fruta y verdura. Una lechuga, 3 reales la planta, próximo a vencimiento, así que vamos a llevar una chiquitita. El melón, 4,99 el kilo. La cantidad de frutas y verduras que hay de todo tipo. Siempre, todos los supermercados que fuimos acá en Brasil,
Tienen mucha variedad de frutas y verduras. Ahora les voy a mostrar un poco más los precios. La cebolla, 2,79 el kilo. Tomate italiano, 5,99 el kilo. Zanahoria, por ejemplo, 3,99 el kilo. Y el tomate redondo a 5 reales también el kilo. La palta, 12,99 reales el kilo. Acá tenemos el mango, 6,99. Las bananas, 4,49 el kilo. El maracuyá, que sale 6,99 el kilo. No había sacado el nombre, después lo vi. Mamá Formosa. Ellos usan mucho más lima que limón, así que lima hay un montón. Está a 4,69 el kilo. Vamos a llevar una piña porque esto lo abrimos y después puedes poner cosas adentro. Es buenísima. Fruta noble la piña, así que pa' casa. Tienen manzanas, 14,99 estas. Tienen las verdes, Argentina, 17,90 el kilo. Tienen las peras, argentinas también, 8,99 reales el kilo. Papa blanca, 2 reales el kilo. Batata, 2,99. El repollo blanco, miren el tamaño de este repollo, lo que es gigante, 2,39 kilos. Si te está gustando este videillo, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en esta aventura por Brasil. Vamos a ir subiendo un video todas las semanas, los días martes, así que estás invitadísimo. Ese botoncito está ahí abajo y nos ayuda un montonazo. Ahora sí, sigamos con las comprillas. Hamburguesas, tenemos 8,99 reales. Estos que son de 240 gramos. La unidad de Sadia, 2,99, son como finitas. Hamburguesas Le Bon de 112 gramos, 2,99. Encontré una caja de 12 de hamburguesas que no había visto y les paso el precio, 15,99 reales. Tenemos algo de pollo congelado. Vamos a llevar estas que vengo comprando, que están buenas. Estas valen 1,29. Quería mostrarle un poco de pescado congelado. Acá, por ejemplo, tenemos camarones, una bolsita de 350 gramos, 49,90 los camarones. Tienen unos filets a 27,90 la bolsa de 500 gramos. Acá tenemos sardina, 21,90. Y por último les voy a mostrar peixe casquenudinho. Y esto vale 22,90. Lo dejo con esto, que son tipo cornalitos. Estos valen la bolsa de 528,90 reales. Me llevo esta lasañita que es espectacular, ya la probamos con la patrona, hay diferentes sabores, a nosotros nos gustó esta boloñesa, pero también hay 4 quesos, hay de frango, son muy buenas y aparte rendidoras. Esta me salió 13,40 reales. Les muestro rapidito gaseosas, Coca 8,99 de 2 litros, acá tenemos Fanta 8,29 y la Sprite también 8,29 reales. Y en Pepsi tenemos 8,39, la de 2 litros y medio. Y acá tenemos como la Mirinda, 6,49 reales. Para los borrachines, ¿no? Mostrar un poco de bebida. Por ejemplo, el Smirnoff, el vodka, 24,90 la botella. Miren lo que es este tamaño. Tremendo. Esta, miren, 35,90 y es de 1 litro 75. Gigante. Acá tenemos sector whiskies, el Black Label, 129,90, está en promo, está a 139 y está rebajada a 129. Caballito blanco, 54,90, la botella esta chiquita que es de 500 mililitros. Y por último les dejo el Aperol que está 54,90. Y nachos hay un montón, les voy a mostrar lo de los carteles rápido, 31,90 el vino Santa Elena y acá tenemos el vino Santa Rita, 16,99 la botella. Para terminar me voy a despedir con esta, la callaza para preparar las caipiriñas que muchos buscan. 14,99 la botella de 910 mililitros. Fíjense que no llevé absolutamente nada de alcohol. Nada, lo pasamos nada más para mostrarlo y no llevé nada. También quería contarles que no estamos comprando muchas cosas porque hicimos hace poco una comprita, así que más que nada son algunas cosillas que nos faltaban, pero lo importante es poder mostrar los precios. Me agarré 2 leches, estas LG que venimos comprando están 3,99 y también son con los números, 1% de grasa, 0%, todas estas están 3,99 y acá tenemos la de 3% de grasa que está 4,45. Agua mineral, nosotros estamos comprando estos bidones de 10 litros, que rinde un montón. Recuerden comprar agua envasada, hay bastantes problemas con el agua acá por el tema de la gastroenteritis. Nosotros vamos a llevar ese Mormani que está 12,99, así que ¡vamos! Y aprovechando que te digo lo del agua, sabes que es importante que te cuides, que si te venís de vacaciones a Brasil, viajes asegurado, nosotros tenemos Aqua Assistance, que acá te la dejamos acá abajo, que tiene un montón de promociones y si contratás con nuestro link tienes un 10% off adicional a todas esas promos. En este mes tiene 50% en todos los planes y además hasta 6 cuotas sin interés. Así que ya sabes, viaja asegurado y viaja tranquilo.
y contrata Google Assistant y despreocupate de todo. Otra de las cosas que están muy baratas son las hawaianas. Miren, por ejemplo, estas 29,90 están rebajadas de 36. Acá tienen, por ejemplo, 22,90 las blancas estas, las banderitas así, 36,90. La verdad están baratas y hay un montón de modelos. Acá tienen rollos de cocina que la particularidad es que vienen de dos. Tiene 110 toallas, sale 5,99 reales. Acá tienen uno que viene de a uno, pero son más, son 200. Esto sale 9,99. Algunas cosas electrónicas para que tengan una idea. Una pava eléctrica 109,90 reales, esta marca Britannia. Un hornito eléctrico, una fritadeira 379,90. Una cafetera 189,90. Y por último les voy a mostrar una afeitadora eléctrica 82,90 reales. Bueno, la góndola de chocolates hay una variedad enorme que llega como hasta allá. Hay de todo, pero les voy a mostrar los clásicos. Milka, acá tienen caramelo 13,49, los Ferrero Rocher 39,90 reales. Esta marca está en muchos lados. La Lacta, por ejemplo, este chocolate de 80 gramos 5,79. Y estos, que se los recomiendo mucho para que los prueben, si no los comieron, cuando vengan, 6,19 los bis. Estos son espectaculares, son como unas auleitas bañadas muy buenas. En la parte de snacks le tiro estas papas alemanas marca Deus Chips, 17,49, son muy ricas, las comimos con la patrona. Las Pringles tienen 11,99. Estas Ruffles, que también hay muchas, bueno, esas de tubo 12,59 y acá si no tienen las papas de bolsa 23,90 y son de 300 gramos. Llegaron los fideitos y acá tenemos rigatoni, así en promo, 10,89, 16,99 estos, los fusilli marca del verde, fettuccini 14,99, acá tenemos espaguetis 5,99, un poco de sopa 4,49 estos, también 4,49 los tipo tirabuzones, así que ahí va un poco de fideos. Sector galletitas, estas que son con miel, que son muy ricas estas, 7,89 y el paquete es de 300 gramos. Hay mucha variedad, como de todo, que hay mucho de todo. Acá por ejemplo les muestro unas obleas, 1,69, Oreo 4,69. Acá tenemos estas tortísimas de frutilla, 3,29. Ven acá en Estrella, unas cookies, 3,79. Y por último, que vi también mucho, Club Social, 6,89 reales. Me llevo las azucaritas de Kellogg's, las históricas, una bolsa de 700 gramos a 22,90. Así que buenísimo, no viene en caja, viene así, pero está muy bueno porque trae un montón y está en súper buen precio. Momento importante y es la yerba. No he visto productos argentinos, les voy a mostrar. Esta es Madrugada, esta vale 11,69. Acá tengo otra que se llama Multimate, miren, 10,69. Hay varias marcas, miren toda la góndola que hay, todas con yerba. Y acá tengo por ejemplo esta yerba buena, nativa 1 kilo, 10,99. Las otras también eran de 1 kilo, así que para que sepan un poco de yerbas. Y una particularidad es que ellos toman mate con una yerba mucho más verde, verde tipo flu, acá lo se puede llegar a apreciar. Le ponen bastante yerba hasta arriba, porque siempre lo vemos como así, como pasado por arriba del borde. Y es un mate por lo general más grande y un termo también, hemos visto termos mucho más grandes. Así que está buenísimo porque es diferente la manera. Ya voy a probar ese matecito de acá, a ver si hay algunos ahí de las personas que nos acompañan de acá de Brasil, que nos inviten a tomar unos matecitos, así probamos. Dulce de leche, 8,49 reales. Acá tenemos uno de 1 kilo. A 10,07. Las mermeladas 4,29 reales, por ejemplo esta da Serra. Acá tenemos 5,29 las Petri. Bueno, acá tenemos café. Yo no sé tanto de café, pero les muestro así a grandes rasgos para que sepan. Hay algunos saborizados acá. Estos con Kit Kat, 26,90 son de Nescafé. Este de Nescafé Gold, 25,90 es de 250 gramos. Uno de Iguazú, por ejemplo, clásico, de 200 gramos, 22,90. Y por último les muestro acá estos Melita. Tenemos extra fuerte, tradicional y estos valen 13,99. Aceite de soja 6,99 de 900 mililitros. Acá tenemos de canola 15,99 y a ver si encuentro uno de oliva acá.
32,90 este, una botella de 250. Y acá tenemos este gallo, 37,90. Salsas de tomate también hay un montón. Les dejo esa promo taranela tradicional, 2,09. Y acá tienen otra de Fuini, 1,69, baratísimo. Y hay un montón de variedades. Estas son buenísimas, son las mayonesas de frasco, no son de vidrio, pero están buenas. Estas así, Hellman, tamaño familiar, 16,49 y son de 657 mililitros. La patrona que es fanática, capaz que liga. Miren lo gigante que es esto. Para que se den una idea, ahí se los muestro, yo estoy en el medio. Miren, enorme. Enlatados. Tenemos de choclo, 3,19. Acá este que es como una jardinera, seleccionado, 3,89 reales. Y por último las arvejas, 3,09 reales. Para la patrona que se me ha hecho fanática de los pepinillos, 5,29 estos, 8,39 reales estos. Arroz, 5,89 reales, paquete de 1 kilo. Acá tenemos uno integral, 8,98 reales. Estamos llegando al final, les dejo el azúcar, 4,79. Harina tenemos 3,79 por acá tradicional. Acá tenemos una premium Roseflor, 3,79. Protectores solar, por ejemplo el Nivea, 64,90. Off, acá tenemos 19,99 este de acá familiar. Bueno, maquinitas de afeitar, miren, la Gillette así, 29,90. Shampoo crema de enjuague Pantene, 32,90. El shampoo, el acondicionador al mismo precio. Sedal, como para que tengan acá, miren, acá tienen una promo que es shampoo y crema de enjuague de 190 mililitros, 18,99. Esta está buena, ese precio. Acá también tienen los DAP de 350, miren qué bueno esto, 30 reales. Desodorantes este grande, Rexona, 19,90 y Axe, 11,99. Dentífrico Colgate, 9,99, el de 180. Subimos yo esta Close Up, 5,49 y esta es de 90 gramos. Los jaboncitos rondan los 2,49, 3,49, 4,99 reales. Bueno, hay un montonazo para todos los gustos. Algo primordial para todo viajero, las toallitas húmedas. Mili, 10,99 y trae 100. Snow Baby, 11,49, trae 90. Por último les dejo las Huggies, 16,99 y trae 120. Papel higiénico tenemos Mili, 6,79. Esto trae, son de 30 metros por 4. Acá tenemos este en promo, miren, Paloma de 30 metros, 9,49. Mucho papel higiénico que trae mucha cantidad. Esto por ejemplo tienen 32, miren lo que es eso. Y por último le dejo algunas promos de jabón para lavar la ropa. Este brillante, 12,99 de 900 mililitros. Girando Sol, 19,90. Está rebajado de 26,90. Esto era el líquido. Aquí le dejo un precio de jabón en polvo para que tengan también además de líquido. 23,90. Y acá tenemos 19,99. Para perfumarla, el Comfort por ejemplo, 14,99. Downy, la botella de 1,5 litros, 31,90 el concentrado. Y me voy a despedir con los detergentes, 2,29, 500 mililitros. Y si no tienen acá uno IP, que también son de 500, 2,29 reales. Y me estoy dirigiendo para las cajas. Miren la cantidad de cajas que hay, impresionante. Así que esto es todo lo que llevo, ahora les voy a mostrar. Y acá salgo con el ticket, las bolsas, pasamos por la caja, me estoy yendo, ahora les voy a mostrar bien cuánto gastamos y todo, así que acá salimos del super, del Stock Center, terminamos las compras. Y acá estoy llegando a la Pichuca en búsqueda de la patrona y el meloncho y me parece, me está esperando alguien por la ventana. Y acá llegamos y miren quién está acá, el meloncho, pero con la patronushka.
¿Y cómo estuvo la compra, gordito? Bueno, acá bien, fuimos mostrando lo que compramos. La verdad que espectacular, Stock Center, súper grande, una variedad de cosas impresionantes. De cada cosa había millones de marcas, muy buenos precios. Por esta compra que están viendo acá, gastamos un total de 279 reales con 82. Acá les voy a dejar cuánto es en dólares y también en pesos argentinos, para que sepan. La verdad, conviene a full venir acá a Brasil a comprar. Está más barato, ni hablar que está más barato que Uruguay, que ya estaba un poquito más caro que Argentina. Así que a los uruguayos les conviene aún más. ¿Cómo pagaste? Yo pagué con Pix, cuando estamos manejando continuamente, que sin problemas, y pagué con la Prex uruguaya. Con Prex se puede pagar tanto con Prex Argentina como con Prex uruguaya. Para que resumirle, en Prex Argentina está un poquito más caro, el real te lo toma una cotización un poquito más cara. Estamos hablando de 220 y pico a la fecha que hacemos este video, fines de enero. Y si vos pagas con Prex uruguaya, te lo toma más o menos 205. Hay 20 pesos de diferencia, así que conviene la Prex uruguaya para pagar con Pix. Vengan a comprar a Brasil y es verdad que está más barato. Y aprovecho para hacer el cierre de este capitulito. Recuerden que si quieren acompañarnos en nuestras aventuras acá por el país brasilero, garotiños, tienen que suscribirse ahí abajo. Si nos dejan un comentario, un like, nos ayudan un montón. También viendo el video hasta el final. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo de Donde Dormimos.